existencia de Dios es un argumento que plantea cuestiones filosóficas fundamentales en relación con la ontología e implica un debate entre diferentes ideas cuya expresión habitualmente no se limita al mundo de la racionalidad, sino al de las creencias. Estas están divididas entre el teísmo y el ateísmo, es decir, que podríamos plantear que Dios no existe porque no lo vemos o no lo sentimos o porque simplemente creemos que, al igual que otras historias, esto también es un mito. Así también muchas personas afirmamos su existencia, ya que nos consideramos personas de fe y tenemos la esperanza de que existe una mejor vida que nos hace sentir fortaleza y debilita nuestros miedos. Existen varias teorías, según la ciencia, sobre la no existencia de Dios. Si bien es cierto, ninguna es confirmada. Y mientras no se tenga la certeza de si Dios existe o no existe, los pensamientos y opiniones sobre este tema seguirán divididos entre el teísmo y el ateísmo. La existencia de Dios está basada también en muchos argumentos, expuestos desde el principio por Aristóteles y así por muchos filósofos más. También la existencia de Dios está basada, según el cristianismo, en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Y para los creyentes, sus creencias están 100% basadas en la fe. La inexistencia de Dios ha sido un tema de debate y discusión en todos los centros educativos y ha sido un tema bien complejo desde siempre. La inexistencia de Dios está basada en muchos argumentos expuesto por filósofos y teólogos, pero en realidad nada ha sido comprobado al 100% según la ciencia y la física. Buen día, en este día vamos a exponer acerca de argumentos sobre la existencia e inexistencia de Dios. Por un punto tenemos filósofos que sostienen de la existencia de Dios y entre ellos podemos hablar de Santo Tomás de Aquino, en el cual lo explica mediante 5 vías. Y una de sus primeras vías es la simplicidad de la divina esencial. La segunda es la perfección de la divina esencial. La tercera es la infinidad de Dios. La cuarta, la inmutabilidad de Dios. Y la 5, la unidad de Dios. El cual este filósofo lo que explica es que cuando todo lo que vemos, todo lo que existe, fue creado por un ser superior a nosotros. Por otro punto, también tenemos argumentos acerca de la inexistencia de Dios, en el cual estamos hablando del científico Charles Darwin, que lo explica en la teoría de la evolución, que todo lo que existe, que todo lo que vemos fue y ha ido evolucionando mediante el tiempo. Hola, buenas compañeros, licenciado Donadín Álvarez. Les voy a hablar de lo que es el ateísmo y lo que es el deísmo. En este caso, el deísmo es la creencia en Dios, ¿no? En mi ámbito personal y en la parte experimental, ¿no? Creo que Dios existe, ¿no? Existe ya que ¿cómo sabemos, cómo comprobamos que Dios existe? Una de las partes y mis fuertes en la cual yo creería en Dios es en la vida, ¿no? En la vida de los seres, en la vida de las plantas, en la vida que hay a nuestro alrededor. Si logramos ver en la Biblia, en todo dice que Dios es un Dios perfecto. Entonces, no sé, en este caso yo creo en Dios tanto por lo que yo me he criado en el ámbito religioso, pero una de las preguntas es que ¿por qué creo en Dios, no? Entonces yo creería que Dios es una persona que logró hacer todo lo que existe ahora. Para mí Dios es una fuente de luz, ¿no? Una fuente de luz que ha creado todo el universo, una fuente de esperanza, de fe y de vida. En la parte ateísta pues se basa que todo el universo fue creado por el Big Bang. Y muchas personas se han basado en esta creencia y por eso no toman en cuenta a Dios, ¿no? También las personas se basan porque no pueden comprobar que Dios existe, no pueden comprobar que hay un todo creador, no hay un todopoderoso que está sobre nosotros. Y yo entiendo esa parte porque no hay pruebas, no hay algo contundente, entonces que Dios existe y pues también tomo en cuenta mucho eso, ¿no?
De hecho, en mi persona he dudado a veces si Dios existe. Hace tiempo tuve esa experiencia que dudaba porque le pedí algo a Dios y no me lo dio. Entonces estaba como con un resentimiento de que Dios no existía. Y creo que Dios es un Dios de fe y de confianza, ¿no? Buenas tardes. Mi nombre es Erickson Escoto y pues voy a hablar sobre lo que es la existencia y la inexistencia de Dios. Desde el ámbito religioso, los cristianos creemos que existe un Dios, que fue el que creó todo lo que hoy o ahora existe. Es algo que, digamos, todos los que somos cristianos, así lo creemos, que todo lo que existe porque Dios lo creó. Incluso filosóficamente, Santo Tomás de Aquino fundamentó 5 vías filosóficas de lo que es la existencia de Dios. Pero también así existen otros filósofos que creían que la existencia de lo que existía era a base a otras cosas. Por ejemplo, Tales de Mileto, él creía que todo lo que existía había sido el origen era el agua. Como Anaximandro que creía que lo que daba origen a todas las cosas era el aire. La verdad que todas esas son teorías que todavía dejan mucho que pensar porque no tienen un fundamento que realmente sea así. Lo más real que podemos ver es ese poder sobrenatural que nosotros podemos sentirlo, la fe, la razón también, de lo que la existencia de Dios en realidad sí, así es, creó todo lo que existe.